Bien, aquí estamos en los 10 mandamientos con el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Un mandamiento muy particular del que podemos decir muchas cosas. Primero, evidentemente es una apuesta a un tipo de estructura familiar que ha sido clave en la historia de nuestra cultura, ¿no? El padre y la madre, los hijos, juntos constituyendo esta primera célula, entre comillas, así como se ha descrito en la metáfora orgánica, ¿no? del comunitarismo familiar, la familia como primera célula orgánica, en esa lectura en la cual la familia viene a ser como una primera comunidad que después se va extendiendo o expandiendo para dar otro tipo de estructuras sociales más grandes, pero que de algún modo recuperan o llevan en implícito, llevan en germen la estructura familiar originaria. Ya de por sí plantea un problema, ¿no? Sobre todo porque en los mismos tiempos bíblicos donde aparece este mandamiento, hablamos de estructuras familiares muy diversas. La poligamia masculina, por ejemplo, es un hecho en todo el Génesis. No me quiero meter en una discusión intrínseca al texto bíblico porque saben que no se trata de eso esta sección, pero sí entender que es un texto plagado de contradicciones, o sea que obviamente hay una exigencia de honrar un tipo de familia que al mismo tiempo se contradice en la medida en que esa madre honrada es parte de una estructura familiar jerárquicamente abierta, ¿no? Qué linda contradicción, porque por un lado rompe la monogamia, pero por otro lado con una jerarquía especial puesta en el padre. Recuerden el caso, por ejemplo, de Jacob, ¿no? El hijo de Isaac, el hijo de Abraham, que se enamora de una de las de Raquel, pero que cuando quiere casarse con ella, el padre le obliga a estar casado 7 años, si no me equivoco, con su hermana mayor, Lea, que era la primogénita, o sea que termina casado con las dos. Ni hablar la historia de Abraham, que tiene un hijo con su esclava. Las formas de vínculos familiares no representan lo que después este cuarto mandamiento va a representar en la historia de la tradición judeocristiana, que es como cierta idolatría a la estructura familiar tradicional. También dicho esto, es interesante repensar, la relación que tenemos con nuestros padres, que es una relación que tiene como una fuerte impronta biológica, pero que, como muchos de ustedes saben, en los últimos años ha empezado, no en los últimos años, pero digo, porque viene desde siempre esto que voy a decir, pero que en los últimos años ha tenido como mucha más fuerza la idea de pensar la familia excediendo lo biológico, ¿no? Ni hablar que dentro de muy poco tiempo lo biológico va a ser una variable más en la reproducción de la especie, así como siga renovándose y modernizándose la tecnología, sobre todo la tecnología genética. Pero es interesante pensar hasta qué punto hay cierta lectura de nuestra relación con los padres que es afín a toda una trama conceptual en la cual encaja perfectamente, ¿no? No es casual esa relación ambigua que tenemos con los padres, que al mismo tiempo, supone mucho amor, ¿no? Mucho afecto, mucha honra, como dice el mandamiento, pero en el sentido de mucho agradecimiento, casi les diría el agradecimiento originario del don de que nos han dado la vida, ¿no? Y después todo es discutible, porque esa donación originaria, obvio, responde a un deseo de parte del padre y la madre de procrear, un deseo hasta ahí, porque uno no sabe muchas veces por dónde
¿Qué se movió para que uno termine siendo, ¿no?, el embrión que creció al interior de la madre? A ver, lo que quiero decir es, está como muy idolatrada esta forma epocal específica de pensar lo familiar cuando responde a una sucesión histórica de la cual es parte, ¿no? Pensemos que en el derecho romano, por ejemplo, el padre tenía 8 días de tiempo para decidir si el hijo seguía con vida o se deshacía de él. Pensemos en las madres que tenían infinidad de hijos, pensando más en términos productivos, en una época precapitalista donde la estructura familiar era básica para el desarrollo del trabajo. O sea, y pensemos sobre todo en la idea del amor como una idea que nos vincula con los padres, cuando en principio el mandamiento no dice ama a tu padre y a tu madre. Podría decirlo, ¿no? Está el famoso texto que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, donde ahí sí aparece la figura del amor. En este caso aparece la figura de la honra, marcando como cierta distancia, cosa que no me parece mal, salvo que esa honra se haya traducido en la tradición judeocristiana en un respeto dogmático, con un padre que termina siendo, que termina apropiándose de nuestras búsquedas, de nuestras tensiones y de nuestras decisiones, ¿no? Quiero decir, parecería que habría que discutir cuál es el límite de esa honra, ¿no? Si implica entonces que el padre siempre tenga la razón, o implica al revés, que la mejor manera de honrar a tu proveniencia es resignificándola, como todo lo que sucede en el devenir de un mundo que está proveniendo y al mismo tiempo construyéndose para adelante, ¿no? Esta marca del padre es una marca que muchas veces termina siendo demasiado fuerte y que termina privando al nuevo individuo de su propia libertad. El caso de la madre es más problemático. Ustedes saben que, digamos, ahí hay una relación simbiótica que nace orgánicamente en el vientre y que después de algún modo se traduce en una madre que en muchos casos cree que el vientre, digamos, continúa simbólicamente más allá del nacimiento. Interesante, por ejemplo, el tratamiento que hace Espósito en el capítulo El implante, el último capítulo de Inmunidad, donde muestra que en realidad el sistema inmunológico del cuerpo de la madre, cuando percibe la presencia del embrión, lo percibe como un intruso extraño a quien quiere de algún modo sacarse de encima. En realidad todo el embarazo puede contarse como el intento inmunológico de la defensa del cuerpo de la madre por tratar de deshacerse de ese cuerpo extraño. ¿Cómo intenta deshacerse? Digamos, con una serie de ametrallamientos químicos, perdón el léxico militarizado del sistema inmunológico, pero así lo usamos, ¿no? Lo que hace la madre es bombardear al embrión con sus anticuerpos que quieren sacarse de encima, repito, esa criatura extraña, y lo paradójico y la maravilla de la vida es que esos ataques son en realidad nutrientes, o sea, el efecto que se produce es el contrario, el embrión va alimentándose de digamos, de la química con la que la madre intenta sacárselo de encima. Impresionante, ¿no? Impresionante, o sea, son esos elementos químicos utilizados por los anticuerpos para defenderse del embrión los que terminan alimentándolo. Y finalmente consiguen su objetivo, porque de esa alimentación que tiene un origen en realidad expulsivo, el niño nace. Y entonces el anticuerpo logra su objetivo, que es sacar al niño,
digamos, sacar al cuerpo extraño, invasor, del cuerpo propio de la madre. Claro, ese es el acto de nacimiento, un acto de amor, ¿no? Igual es interesante ese salto que se produce de lo biológico a lo afectivo, ¿no? Digo, la discusión sobre, en todo caso, qué tipo de amor es el amor presente en un lazo biológico. ¿Qué es un lazo biológico aparte? ¿No? Es muy, muy extraño, porque nosotros tenemos toda una concepción de los lazos muy socializada, muy culturizada, con lo cual nos cuesta mucho. En realidad no la pensamos a la relación biológica en sí misma, porque siempre la estamos traduciendo a una relación social, ¿vieron? Digamos, como la mayoría de las relaciones son sociales, entonces es la terminología de la relación social la que utilizamos para entender una relación biológica, que en realidad es una relación que nos arroja en otra de las tantas paradojas existenciales, ¿no? Porque de algún modo ese cuerpo del que provenimos es al mismo tiempo propio y distinto, ¿no? O sea, hay algo del cuerpo de los padres en nosotros. Entonces, qué difícil es pensar esa relación cuando en realidad la relación supone un distanciamiento, una diferenciación entre dos entidades que en el caso de la procreación natural de alguna manera se rompe, ¿no? Bueno, nada, ideas para pensar cuarto mandamiento, honrar a la madre, honrar al padre. Obviamente aparece primero el padre, después la madre en el mandamiento. Lo último que tengo que decir es que por algo no está la palabra amor, aunque después aparece en el famoso 11º mandamiento cristiano, que aparece también, recordarán, en el Levítico, pero que para el cristianismo reemplaza los 10 mandamientos anteriores, que es que no está el amor, porque siempre es fuerte escuchar un mandamiento sobre el amor, ¿no? Tipo, tenés que amar a. O sea, es fuerte, ¿no? Uno entiende el amor no como una obligación. En este caso sí tiene que ver con una obligación, y me parece que el término honra o respeto remite más a una relación con la autoridad, donde queda en claro ahí que es una relación con los padres propias de una época más desafectada. Ganó o perdió nuestro vínculo con los padres cuando se amoró, se amorizó, se afectivizó. Bueno, queda para un próximo programa de Demasiado Humano. Nos vamos a la pausa, que el tiempo nos corre. 1, 2, 3, probando, ¿sí? Más grave. 1, 2, 3, probando. Yami, más grave. Para. 1, 2, 3, probando. Salen al aire de la radio las obras de Karl Marx, San Agustín, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, René Descartes, Immanuel Kant, Martin Heidegger. ¡Qué jugadores, nene! No importa la historia ni las estadísticas, este es un partido aparte. Los clásicos de la filosofía vuelven a hacer valer sus títulos en Demasiado Humano. Bueno, aquí estamos con los clásicos. Hoy nos toca un libro bastante complejo llamado Ser y Tiempo, o El Ser y el Tiempo, un libro de Martin Heidegger, un libro publicado en 1927, un libro que se ha vuelto emblemático de toda la filosofía heideggeriana. Es su obra maestra. Heidegger tiene textos brillantes, pero Ser y Tiempo, que es un libro de su primera época, no es el primer libro que escribe, pero es de su filosofía temprana, digamos. Nace en 1889, Heidegger, piensen que está publicando este libro a los 35, 37 años, en esa edad entre los 35 y los 40, que me parece que en general es donde más explotan las ideas originales y bien desarrolladas. Discutible, porque uno ve cuando escribió Marx, por ejemplo, los manuscritos,
o el Manifiesto Comunista, que creo que tenía 29 años o 26 años, pero es una edad donde de algún modo se llega como a una madurez. Después las obras posteriores ya son como más pesadas. Acá me parece que en Heidegger encontramos en Ser y Tiempo esa mezcla entre la originalidad propia de una escritura filosófica que toma muchísimo de la historia de la filosofía, pero busca realmente repensar la misma historia de la filosofía, y por eso la filosofía desde otro lugar, y al mismo tiempo la originalidad, que en este caso está puesta no en la creación de un lenguaje filosófico nuevo, sino en un retrotraimiento hacia el pasado para pensar desde otro lugar. Tal vez lo más importante de Ser y Tiempo, que es un librazo que tiene 1.000 millones de entradas, es eso, es la posibilidad de poner un freno en la historia de la filosofía en una época como la década del 20 del siglo XX, la década del 20 del siglo XX, que es una época en la cual el frenesí post-positivista es muy fuerte, la idea de creación de lo nuevo, tanto desde lo científico como de esa explosión que empieza a producirse en el mundo del arte con las vanguardias, hace que haya como una especie de dictadura del futuro donde de lo que se trata es siempre revolucionariamente de crear radicalmente lo nuevo. Y Heidegger hace exactamente lo contrario, o diríamos pre-posmodernamente, piensa que lo nuevo es una revisión y una relectura del pasado. Para Heidegger, en Ser y Tiempo, el eje principal es mostrar lo que él llama el olvido del ser. O sea, toda la filosofía occidental, toda, eso es muy fuerte en este libro, está atravesada por un olvido, que es la confusión entre la idea de ser y la idea de entidad o idea de cosa. O sea, el ser humano siempre confundió el ser con el ente, el ser con la cosa, tomemos como sinónimo cosa y ente, y entonces, creyendo que estaba pensando al ser, se la pasó pensando cosas. Tal vez nuestro pensamiento, nuestro lenguaje tenga ese límite, no pueda pensar sino en términos de entidades, pero ocultando entonces un ser, o hipostasiándolo, o sustantivándolo, o colocándolo en un lugar cerrado y definitivo que nos priva de comprender el sentido desde otra perspectiva. Por eso hay una necesidad en Ser y Tiempo de pensar que el ser no es algo definitivo, que siempre está epocalmente dándose, por eso es clave el tiempo, está epocalmente dándose en diferentes momentos, en diferentes interpretaciones, con distintas comprensiones del ser. El ser nunca es algo, como decía, absoluto, por eso es imposible acceder a él de manera directa. Accedemos siempre a través de su propio retraimiento o ocultamiento en cada época, en cada forma en que el ser se manifiesta históricamente. Esto ya de pensar al ser desde un lugar diferente marca un punto de giro fundamental con otro tiempo, sobre todo con lo que podemos llamar el humanismo moderno, o sea, el corrimiento de la pregunta en plena modernidad, dejar de preguntarnos qué es el hombre para pasar a preguntarnos por el ser, marca, entiendo yo, un cambio así importante en la literatura filosófica del siglo XX y hace de Ser y Tiempo un libro emblemático de este siglo, ¿sí? Yo creo que Heidegger realmente es el pensador con mayúscula del siglo XX. La mayoría de la filosofía posterior a él toma el pensamiento heideggeriano como plataforma, o bien para proseguirlo, o bien para modificarlo, o bien para negarlo,
pero en Ser y Tiempo se produce una transformación fundamental. La crisis de la modernidad se manifiesta en toda su entidad y es una filosofía que nos permite volver sobre lo originario, llevando a su máxima exacerbación las ideas metafísicas modernas que implotan. Traduzco todo lo que acabo de decir. Después de Nietzsche y de la autocrítica radicalizada de la filosofía moderna, Heidegger entiende entonces con su manera de filosofar que con la crisis de esta metafísica occidental se trata entonces de repensar lo originario para avisorar nuevas formas de la pregunta. Entonces lo humano se descentra, sale de ese centro en el que había sido colocado por la modernidad como sujeto y por la metafísica antigua como objeto, ¿no? Casi les diría que lo que hace Heidegger es ir deconstruyendo lo humano hacia un lugar bastante vertiginoso. No lo hace a fondo, es muy criticado todavía al día de hoy la forma en que, así como critica el humanismo, Ser y Tiempo ensalza el lugar de lo humano en relación a lo animal sobre todo. Pero bueno, conviven estas dos ideas, ¿no? Porque eso también hace a lo interesante de la obra, que así como hay partes donde claramente parecería seguir de algún modo enclaustrado Heidegger desde otra perspectiva en un ensalzamiento de lo humano, al mismo tiempo comienza en este texto con el concepto de Dasein, ¿no? De ser ahí para hablar de lo humano, del sentido de lo humano, de la naturaleza de lo humano, la idea de un ser humano descentrado, contingente, ¿no? En una relación con el ser en la que asumimos que está permanentemente transformándose. Hay partes que son así como... es un libro que yo recomiendo, animársele. Nadie lo va a leer entero, no porque sea largo, porque no lo es, digamos, tampoco es corto, pero es un libro que uno se cuelga en algún que otro capítulo. Recomiendo enfáticamente todo el tratamiento sobre la angustia, que es fascinante, pero sobre todo del ser para la muerte, ¿no? O sea, este es un libro, Ser y Tiempo, que nos permite, revisando la categoría de ser y sobre todo revisando el lugar de lo humano frente al ser, repensar nuestra relación con la muerte. Entonces hay una crítica a la cosificación de la muerte, y en ese concepto de ser para la muerte, Heidegger una vez más propone una modificación sustantiva de las formas en que Occidente venía tratando el tema. Entonces, asumir la muerte como, dice muy bien Heidegger, como la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades, que no es un trabalengua, sino que es entender que si la vida es posibilidad abierta, la muerte es al mismo tiempo la posibilidad, porque siempre es posibilidad, porque nunca se termina de sustanciar. Cuando la muerte llega, como decía Epicuro, digamos, ya llegó, y entonces no hay ahí nadie que la esté pensando ni percibiendo. O sea que para nosotros, en tanto seres pensantes y vivos, la muerte siempre es posibilidad abierta, pero es la posibilidad de las imposibilidades, ¿no? Generando esta paradoja por la cual todos sabemos que esa posibilidad en algún momento se actualiza, se hace acto, y es en el momento en que, dejando de ser posibilidad, nos sumerge a todos en la imposibilidad final, ¿no? Pero este ser para la muerte genera entonces pensar lo humano desde otro lugar ligado a la muerte, como una finalidad que al mismo tiempo tratamos todo el tiempo de postergar, pero sabemos inminente, ¿no? El tratamiento que hace ahí Heidegger de la inminencia de la muerte es fascinante, ¿no? Esta idea de que la muerte puede llegar a cada momento y sin embargo para cualquiera de nosotros es
algo que está demasiado lejos, ¿no? Entonces ese juego de un ser humano que trata de olvidar la muerte, y sin embargo en ese acto distorsiona, podríamos decir así, Heidegger diría, nos arroja la experiencia inauténtica de nuestra propia existencia. Solo siendo conscientes de nuestra contingencia podemos entonces tener una experiencia auténtica de la existencia. Bueno, estos y otros temas fascinantes aparecen en Ser y Tiempo, un libro que recomiendo leer. Recomiendo el capítulo de Carpio de Principios de Filosofía, que hace una radiografía excelente sobre Ser y Tiempo. Es muy bueno el análisis de Bátimo en Introducción a Heidegger, un breve librito que analiza la obra de Heidegger en 3 momentos, pero no le tengan miedo, no sé si vamos a entender mucho. A mí todavía me pasa de ir leyendo algunos capítulos que me cuestan horrores, pero algo queda, y lo que queda vale más que lo que no queda. Ser y Tiempo. Nos vamos a la pausa. Si alguien te regala flores, es demasiado humano. Transgéneros. Argentina logró la organización institucional del país. Se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio. A sangre y fuego se ha conformado el Estado Nacional. El mundo está lleno de luz. Abrimos los ojos y hay formas, colores, trazos, sombras. Y a partir de esta maraña, el cerebro humano es capaz de extraer en una pequeñísima fracción de segundo una historia. Por ejemplo, podemos mirar a alguien y casi de manera inmediata y sin esfuerzo entender sus emociones, comprender qué es lo que le sucede. Es así, a través de la mirada, que el cerebro humano construye la realidad. Hay una famosa definición de Aristóteles que dice que la política es el arte de lo posible. Tenemos todas las posibilidades de transformar este mundo en algo más justo, menos violento. Es una cuestión de negocio, ¿sabes? Más pleno. Vos ya no sos el mismo. Pero al mismo tiempo sentimos tanta imposibilidad en cada injusticia, en cada acto de violencia. Y es plata fácil. En el aumento de la indigencia. Jefe, billete. Esta tensión entre lo posible y lo imposible atraviesa toda discusión sobre lo político. Es 1987 en el oeste del Gran Buenos Aires. La muerte de Luca Prodan le pone fin a Sumo, una de las bandas de rock más trascendentes de la década. 2 integrantes deciden atravesar la tormenta juntos y continuar haciendo música como una forma de seguir vivos. Nace la aplanadora del rock. Filtraciones, manchas de humedad, sanitarios rotos, poca presión. Los problemas pueden ser fáciles o difíciles de resolver. Quienes ejercemos esta disciplina artesanal tenemos en nuestras manos un desafío distinto cada día. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Eterno. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa. La totalidad de lo real. Perdón, señora, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Yo me llamo Gabriel Di Meglio, soy historiador, investigo y hago programas para la tele y estoy haciendo una biografía sobre Roberto Arlt. ¿Y usted sabe que él vivió acá? Sí, yo sí. Ah, porque estoy tocando timbre y no me contesta nadie. No, nunca hay nadie ahí. ¿No, nunca? No. Pero él también vivió acá, en Granaderos. ¿Sí? ¿Sabe dónde? Al lado de una casa de ladrillo. Ah, bueno, me voy a fijar entonces. Gracias. Ay, ¿de qué? El lenguaje ¿puede identificar a una clase social? ¿Hay una sola forma de hablar bien? ¿Y acaso qué es hablar bien? Los berretines son el título que surgió en el mundo marginal para definir el idioma y código de valores propio de ese mundo. Pibes que asisten a un taller de hip hop en la Villa 1 de Mayo de Ensenada y presos de la Unidad 48 de San Martín
nos muestran y nos enseñan cómo la palabra nunca será algo propiedad de unos pocos. Bien, muy particular, ¿no? El Transgéneros de hoy, dedicado a un proyecto cultural y educativo que, si no me equivoco, lleva más de 7 años. Hablamos de Canal Encuentro. Me toca a mí particularmente, ustedes saben, porque es el canal que me dio la posibilidad de hacer Mentira la Verdad, el programa de divulgación de la filosofía, que permitió, digo, más que nada, y me parece que es un poco la impronta de lo que hoy queremos trabajar en esta sección, un canal que en definitiva se abrió a formatos distintos, ¿no? Digo, si hay algo primero para decir de Canal Encuentro, es que, y empiezo por algo por ahí más biográfico, pero que me tiene que servir para pensar la cuestión en forma estructural, es que siempre sentí que en los programas que hice en Canal Encuentro no hice otra cosa que lo que hacía en el aula. Y en ese sentido me parece que hay una reivindicación del aula, de la tarea docente, que siempre se la pensó de manera como muy circunscripta a lo educativo en sí, y sin embargo muchos docentes siempre percibimos que hay un trabajo de transferencia en el aula con los estudiantes que excede una cuestión generacional o etaria, o sea que estudiante puede ser cualquiera, pueden ser todos, cualquiera en el sentido de que todo aquel que se ponga en el lugar de querer, digamos, movilizarse a sí mismo, porque básicamente entendemos que de eso se trata la docencia, ¿no? De un ejercicio por el cual hay alguien que inspira a partir, por un lado, de conocimientos, de contenidos, pero sobre todo de un formato, ¿no? De una manera de colocarse, de vincularse, lo que se llama comúnmente la transferencia docente, ¿no? Que excede muchas veces el contenido específico para volverse más una cuestión estética, pero en un sentido positivo, ¿no? Está tan vituperiado el término estética, que parece que hablar de la estética puesta en juego en una clase sería de algo así como vaciarla o quitarle densidad, ¿no? Yo creo todo lo contrario, creo que de alguna manera todo docente en el aula estamos haciendo, por decir así, una puesta en escena. Por eso hay una continuidad con lo que propone Canal Encuentro, hay como una recuperación del docente que pasa entonces a ser parte de una comunidad mediática en la cual, haciendo lo mismo que se hace en un aula pero en otras proporciones, se puede generar el mismo efecto, obviamente con todo el acompañamiento que implica una producción televisiva, desde lo musical hasta lo audiovisual, pero por sobre todo en ese conjugamiento con la estética televisiva que hace que ese docente, como lo somos, la mayoría de los que hemos hecho hasta ahora programas en Canal Encuentro, al mismo tiempo seguimos dando clase, y por eso subrayo la continuidad. Muchas veces nos preguntan eso, digamos, ¿tuviste que cambiar mucho tu manera, tu estilo para hacer un programa de televisión? Y nuestra respuesta es siempre la misma, y lo mismo que venimos diciendo acá en nuestro programa de radio, en Demasiado Humano. La respuesta es no, al revés. Lo que de algún modo empieza a vislumbrarse con estas propuestas es que eso mismo que hacemos en el aula puede realmente tener una llegada más masiva, ¿no? Más extendida. Creo que Canal Encuentro, a través de su programación, como acabamos de escuchar, ¿no? Fragmentos de programas de Mariano Sigman, Diego Golombek, José Pablo Feynman, Gabriel Di Meglio, el mismo Encuentro en el Estudio, con esas entrevistas fascinantes que hace Lalo Mir. Me parece que lo que de algún modo se produjo en términos de innovación es poner en entredicho desde el proyecto Canal Encuentro esa famosa dicotomía que siempre ha existido entre una supuesta televisión cultural y una televisión comercial.
Digo, este es un tema que para los teóricos de la televisión hace años que se viene trabajando. Hoy está muy cuestionada la dicotomía. Recuerdo conversaciones con Belén Igarzábal, una brillante investigadora del tema de televisión en Flaxo, que justamente seguir sosteniendo esta dicotomía me parece que es el problema. Creo que Canal Encuentro la deconstruye, ¿no? Porque muestra que es una dicotomía falsa, una dicotomía, si no les gusta la palabra falsa, que no explica justamente una propuesta como Canal Encuentro con el éxito que tiene a partir de su llegada, ¿no? Digo, la llegada de un producto televisivo que sea visto y que guste, que sea reproducido, ¿no? Me parece que en ese sentido provenimos de una lectura de la televisión comercial como una televisión de entretenimiento, donde no se puede trabajar un contenido, entre comillas, profundo, si quieren un contenido que implique un desarrollo más extendido en el tiempo de ciertas ideas. Y me parece que por otro lado la televisión cultural suponía una especie de animadversión con todo lo que fuese entretenimiento, ¿no? Y entonces eran las clásicas puestas de un sillón, ¿no? Con el potus en el medio y dos personas que ni siquiera miran a cámara, hablándose entre ellas, discutiendo una cuestión que puede resultar fascinante para un montón de gente, pero digamos que de algún modo reproduce un formato, si quieren, así erudito, de discusión académica, que en la televisión evidentemente no funciona, porque la televisión supone claramente una necesidad de articular los tiempos, de pensar también cómo un programa televisivo necesita un ritmo. Se sabe que es difícil mantener la atención todo el tiempo y que por lo tanto el programa tiene que tomar en cuenta que cualquiera que está viendo televisión está al mismo tiempo atento a otra serie de factores, ¿no? Digo, ahí hay un combo de situaciones que hacen que cuando se piensa la televisión como fenómeno, bueno, la televisión cultural clásica obviamente no tenía ningún tipo de erotismo, ¿no? Perdón por decirlo así, pero no erotizaba. Entonces lo que generaba era simplemente como una transliteración de un debate que uno podía leer. Incluso a mí me pasó personalmente que la mayoría de ese tipo de programas me terminaban siendo más rendidores leerlos, o sea, ver su bajada en papel, porque en definitiva uno se queda más desde la lectura con esas ideas. En ese sentido, la misma práctica docente, aunque no lo crean, ¿no? En ese ejercicio permanente que hacemos por tratar de que una clase sea interesante, de que los chicos la tomen y la lleven para ejercer un poco de transformación. Tampoco nos la creemos, ¿no? Pero sí nos parece que hay algo en la docencia que termina, si llega, generando algún tipo de modificación. Me parece que eso es lo que trajimos entonces como posibilidad al proyecto del canal, y nos encontramos con toda una serie de productores independientes que realmente venían con la intención de probar una televisión nueva. Entonces creo que los programas de Canal Encuentro generan esta ruptura dual, o sea, a la televisión cultural le dan una vuelta porque muestran que es posible hacer televisión cultural entretenida. Y a la televisión comercial también provoca un movimiento porque también demuestra que se puede hacer televisión rendidora en términos comerciales y que sin embargo se toquen contenidos un poco más jugados desde su desarrollo, ¿sí? Y me parece que ha habido un cambio que excede al canal, ¿no? Cuando uno visualiza no solo Canal Encuentro, sino otros programas y otras apuestas televisivas más allá de lo que es la propuesta de Encuentro, se encuentra con que han habido una serie de modificaciones en esa línea. No digo que haya programas de la televisión comercial clásica muy similares a los de Canal Encuentro, pero sí hay una estética, hay como también una decisión de trabajar ciertas temáticas, tomarse otros tiempos, ¿no? Parece que en ese sentido hay un crecimiento mutuo y
esperemos que esta experiencia de Canal Encuentro pueda ser de alguna manera un punto de partida para que la televisión se siga reinventando a sí misma, hoy transmediáticamente y hacia el futuro viendo que depara sobre todo la producción de contenidos culturales y educativos que son tan necesarios, ¿no?, como para que la ciudadanía pueda seguir creciendo democráticamente. Por eso, quiero terminar puntualizando que la mayoría de los programas de Canal Encuentro exceden lo que es la posibilidad de ser vistos en el televisor. O sea, la televisión, a partir de Canal Encuentro, genera también una forma diferente de vincularnos con el aparato, ¿no?, con el televisor, porque seguramente les habrá pasado a muchos de ustedes que cuando, como nos pasa a nosotros, que la mayoría de los programas de Canal Encuentro los vemos después en la computadora, ¿no? O sea, o los bajamos o los vemos online, inaugurando formas de relacionarnos con productos televisivos que exceden notablemente lo que es la televisión tradicional. Algo está cambiando en ese sentido y también, habla de tiempos novedosos donde la tecnología está impactando de manera decisiva en nuestras formas de comunicarnos. Lo último, y yendo ya al cierre del programa, tiene que ver con el género que se inaugura en Canal Encuentro, que no es un género nuevo, es un género que tiene muchísimos años, pero que me parece que en estos últimos se lo empieza a trabajar de otra manera, que es la divulgación. La clásica discusión sobre la divulgación, sobre el carácter en algún punto de banalización del saber que se le adscribe a toda práctica divulgatoria, al mismo tiempo la defensa del discurso divulgatorio a partir de su socialización, y como siempre estos conceptos paradojales nos permiten una tensión, ¿no?, una tensión positiva y una negativa. Empiezo por la negativa, que es lo que se conoce en algunos medios como la ecuación de Poinc, ¿sí? Poinc, para el que no sabe, es la calle donde queda la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero ahí hay una ecuación que corre en los pasillos que dice algo así como que cuanto mejor se entienda un concepto erudito en la televisión, menos es ese concepto, ¿no? Llegando a un punto en el cual si todo el mundo entiende una idea erudita, es porque lo que entendió debe estar buenísimo, pero ya no tiene nada que ver con la idea que se quería explicar. O sea, cuanto más se busca divulgar un conocimiento, más se lo pierde. Muy discutible. Yo creo que la divulgación es un género diferente al académico, que lo que hace es complementarlo, o ni siquiera es como abrir otra perspectiva, no debería haber competencia. Por eso yo veo una tensión más bien positiva que negativa. Creo que la divulgación permite justamente que el desarrollo de ciertos saberes, desde la investigación, que son tan necesarios para la profundización de esos saberes, pueda, es cierto, de algún modo dejar de lado cierto tratamiento por ahí más intensivo, pero a cambio de eso lo que se gana es la comprensión de 4 o 5 puntos básicos a partir de los cuales una persona puede acrecentar su saber cotidiano, ¿no?, y hacer de su vida algo más libre. Básicamente es eso. Nadie va a aprender biología ni se va a recibir de biólogo viendo un programa del amigo Diego Golombek, pero probablemente vuelva a su vida cotidiana y cuando cocine una milanesa o se afeite, sepa que muchas de esas acciones que realiza tienen un fundamento y sepa cuáles son. Entonces hay algo del saber que cuando uno lo maneja, me parece que le permite un tipo de emancipación distinta. La divulgación en estos últimos tiempos, a partir de Canal Encuentro, se volvió una política de la divulgación para una sociedad más libre. Esto fue Demasiado Humano. Nos vemos en el programa que viene. Gracias.